Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Levinas. Nos reencontramos para proseguir con la exposición de este fabuloso periodo que fue el Renacimiento. Esta es la segunda clase a la cual nos referimos a este periodo. Este, Esta clase va a ser la vamos a dividir en dos partes, o sea, en otras palabras, va a consistir de dos videos. Eh, el, el último video, o sea, la última clase, la hemos finalizado nada menos que con esta representación de la creación del hombre por parte de Dios de acuerdo con el Génesis bíblico, obra que está en la Capilla Sixtina y que constituye para muchos la culminación del arte renacentista, ¿no? O sea, en el Vaticano. Como les decía, nuestra clase va a estar dividida en dos partes, ¿no? Ahora vamos a comenzar la primera parte. eh, y un poco para recordar lo que vimos la vez pasada, acá tienen expuesta en la parte de arriba los temas que hemos tratado en la primera clase, y acá están, vamos a hacer referencia a los temas que vamos a tratar en esta clase, en esta segunda clase del Renacimiento, o sea, Renacimiento 2, que como les dije va a estar dividida en dos partes. Vamos a atacar el tema de la perspectiva, vamos a hacer una comparación del arte renacentista con el arte del Antiguo Egipto, eh, para comparar dos tipos de realismo absolutamente diferentes, por supuesto, ligados con dos sentidos de la realidad totalmente divergentes entre sí. Recuerden que hemos discutido bastante el tema de cómo si la realidad, en principio la realidad social, cambia, la representación de esa realidad social y de la realidad natural, que también cambia en virtud de eso, ¿no? Los puntos de vista implican dos tipos de concepciones de la realidad totalmente diferentes que involucran a la propia representación. Entonces, comparando la representación de los dos artes, entonces vamos a ver, vamos a hacer una comparación de los distintos sentidos de realidad en virtud de las dos realidades diferentes del periodo renacentista con el de Antiguo Egipto. Vamos a ver también dos técnicas para la medición del tiempo, una vinculada con la medición por parte del reloj, o sea, la irrupción del reloj mecánico, y otra con otra forma de medir el tiempo asociada con los calendarios, y vamos a ver la importancia que tuvo la reforma del calendario, muy vinculado con un problema astronómico determinado que había que resolver, ¿no? O sea, lo que había que resolver era el problema del calendario, no el problema astronómico, porque por supuesto el objeto astronómico es absolutamente intangible, es caprichoso, y había que adaptar el calendario a esos caprichos. Vamos a analizar, abordar el tema de la escala, ¿no? Que es una técnica muy ligada también a la perspectiva, y vamos a analizar las nuevas técnicas cartográficas vinculadas con la representación, en este caso, de la superficie de la Tierra. Por supuesto, la técnica de la escala está mucho más ligada a las nuevas técnicas cartográficas que con la técnica de la perspectiva, pero de todos modos, perspectiva, escala, representación de mapas, ¿no? Están íntimamente ligados, ¿no? Ahora, un poco para seguir fijando ideas, volvamos al concepto de renacimiento, ¿no? Muy probablemente Giorgio Vasari, un historiador, un artista del siglo XVI, haya sido el que introdujo este concepto, ¿no?
Rinascita, o sea, Renacimiento. Lo que implicaba para él, y esto es interesante, una ruptura con el arte medieval, ¿no? El arte medieval él lo consideraba un arte decadente, y si lo consideraba un arte decadente, eso significaba que era una decadencia respecto de algo, ¿no? Por supuesto, respecto del arte clásico, ¿no? Y esa decadencia él lo asociaba con la caída, bueno, con la caída del Imperio Romano en manos de los bárbaros. Fíjense ustedes que luego él se denomina ese periodo, este periodo se lo denomina gótico. Ustedes habrán oído hablar de las catedrales góticas, ¿no? Esas las catedrales más majestuosas que se han hecho, digamos, ¿no? Que se han construido, ¿no? Y fíjense que gótico viene de godo, justamente de los germánicos que habían provenido originariamente de Escandinavia, que invadieron Roma, ¿no? Entonces, una decadencia, la decadencia del Imperio Romano implicó una decadencia en el arte, ¿no? Y la tesis justamente de Vasari es que el Renacimiento consiste en la recuperación del arte clásico, ¿no? Del arte clásico. Según Vasari, eso se da en la Toscana, en el norte de Europa, perdón, en el norte de Italia, digamos, a partir del siglo XIII. Otro otro historiador del arte, ¿no? Esta vez un suizo, pero ya del siglo XIX, sostiene que el Renacimiento lo deberíamos situar entre Giotto, que ustedes ya lo conocen muy bien, y Miguel Ángel, que también, como hemos dicho, de alguna manera culmina con este arte renacentista, ¿no? El Giotto lo podemos situar como esa transición entre el arte bizantino, ¿no? Y el arte renacentista, o sea, podemos considerarlo algo así como un pre-renacentista, ¿no? Bueno, Burckhardt lo ubica como, de alguna manera, el referente para el origen del arte renacentista. Y su tesis fundamental es que con este arte, de alguna manera, se representa cierto individualismo moderno que la Edad Media había cohibido. ¿Y qué significa eso? Reconocer también de que se había perdido cierto individualismo, con otras características, ¿no? Y ese individualismo lo tenemos que asociar, digamos, justamente a Grecia y a Roma, ¿no? Y la pérdida la tenemos que asociar, digamos, un poco a la parte doctrinaria de la Iglesia, a las relaciones sociales que se daban en el marco de la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en Italia? ¿Cuál era la situación de Italia, ¿no? ¿Cuál era el contexto, digamos, político y de alguna manera económico, digamos, que dio lugar a este arte, ¿no? Hay tres hechos muy interesantes, ¿no? Que yo acá los he separado. En primer lugar, Italia tenía una gama de regímenes políticos asociados a ciudades-estado, ¿no? Las ciudades eran el núcleo, digamos, político, ¿no? Y económico, digamos, de lo que uno podría determinar como distintas provincias en que estaba dividida, digamos, el mapa italiano, ¿no? Pero fíjense ustedes que habían regímenes políticos muy disímiles entre sí. Teníamos repúblicas en Florencia y en Venecia, y teníamos estados monárquicos en Milán y en Nápoles, ya al sur de Roma, digamos, y también teníamos una región dominada por el Papa, digamos, o sea, que por supuesto centrada en una ciudad fundamental que era Roma. Otro punto que es interesante, ¿no? Aparte de esta diversidad de regímenes políticos, fue el ascenso de una élite económica que, bueno, por supuesto, luego va a estar íntimamente ligada con digamos, con el surgimiento y posterior apogeo de la burguesía, ¿no? Pero esta élite económica patrocinaba la cultura y el arte
también como instrumentos de tipo político, ¿no? Como propaganda, directamente como propaganda del Estado para florearse y competir con otros estados, ¿no? En magnificencia y esplendor. O sea, había una gran inversión económica y humana en mostrar, digamos, un desarrollo a partir del desarrollo artístico, ¿no? Y el tercer punto que es fundamental es la aparición de una educación que dejó de estar circunscripta al clero, digamos. Y esto que favoreció, como decimos acá, el debate intelectual, se dio justamente por una paulatina, se vincula con un paulatino una paulatina, si se quiere, universidad de tipo laica, ¿no? No totalmente laica, por supuesto, ¿no? Pero circunscripta, que ya no está circunscripta, digamos, a la iglesia, ¿no? Y en particular, casi exclusivamente a los estudios teológicos, ¿no? Entonces este es un punto fundamental, ¿no? La irrupción de elemento laico, digamos, en las universidades, sobre todo en las universidades del norte de Italia, bueno, Bolonia, la primera universidad moderna, digamos, y Padova, ¿no? A donde concurriría Copérnico, donde y a donde dictaría clases hasta 1610, nada menos que Galileo. Acá hay un personaje que es fundamental, que es León Battista Alberti. León Battista Alberti realiza un tratado muy corto que se denomina de la pintura, ¿no? Fíjense, ese tratado es de la primera mitad del siglo XV, ¿no? Es un tratado donde él da los lineamientos para lo que se va a dar en llamar, o lo que se llamaría la perspectiva artificialis. O sea, la perspectiva de acuerdo a cómo nosotros observamos las cosas, o sea, una representación de la manera en que nosotros observamos las cosas, una representación en dos dimensiones, por supuesto, ¿no? Bueno, la perspectiva, por supuesto, en rigor de verdad surge en la arquitectura, ¿no? De alguna manera la escultura está naturalizada en la escultura, pero también se da en la pintura lo que para Alberti eran artes liberales, o sea, no eran artesanías, o sea, el artista era un intelectual, y aquí había una suerte de basamento científico muy ligado con lo óptico, con la forma de ver las cosas desde el punto de vista de la visión, ¿no? Y este es un pequeño tratado, fíjense ustedes acá, acá tengo de la pintura, fíjense qué chiquito que es, bueno, acá se dan lo que yo decía, muchas representaciones, a ver si se ve, ¿no? Algunos gráficos, ¿no? Donde Alberti de alguna manera trata de fundamentar los elementos de la perspectiva y en realidad no solamente eso, sino que da las indicaciones para hacer uso de la perspectiva. Pero lo interesante es que Alberti plantea que estas ya son artes liberales, que no son artesanías. La artesanía más ligada con la falta de originalidad, con la reproducción, con la copia, ¿no? El artista tiene un tema que es fundamental, o incorpora un tema fundamental que es la originalidad. Es la originalidad y la falta de anonimato, porque el artesano, al reproducir, digamos, reproduce algo que de alguna manera es anónimo, ¿de acuerdo? El objeto artesanal, ¿no? Tenemos a Ghiberti, uno de los más grandes escultores, ¿no? de este periodo, donde en los comentarios, fíjense ustedes, un poco posterior acá, del siglo XV, ¿no? Mediados del siglo
XV, ¿no? A donde él habla, a modo de un historiador del arte, de tres periodos fundamentales, ¿no? Respecto del arte, ¿no? Que podríamos asociarlo a lo que dirían Vasari y Bentham, ¿no? La antigüedad clásica, el periodo medieval, y acá tenemos el Renacimiento, que es de nuevo el renacer de las artes, ¿no? Y el renacer de las artes, de nuevo vemos cómo es un sí y solo sí, digamos, es un ida y vuelta, digamos, con A, que sería con la antigüedad clásica, o sea, en este caso con el arte clásico. Lo citamos a Ghiberti, porque Ghiberti, igualmente que Alberti, eran dos artistas, ¿no? Eran dos artistas y muy representativos. Ghiberti es muy representativo de la escultura, ¿no? Tiene su famosa Puerta del Paraíso en el Batisterio en Florencia, ¿no? Enfrente de la Catedral de Florencia, que es posterior, ¿no? El Batisterio. Lorenzo Ghiberti gana un concurso y hace unas esculturas, ¿no? En la puerta que son fabulosas, y es interesante como él mismo, ¿no? Como él mismo se entiende como un personaje renacentista en función de ese retornar, ¿no? Ese renacer de las artes, ¿no? Bueno, en este periodo también se da algo que es muy importante para nuestra materia. Nosotros en la introducción hemos hablado de diferentes clasificaciones de las disciplinas, y acá, fíjense ustedes que lo que predominaba en ese momento, ¿no? Lo que predominaba en ese momento, muy ligado por supuesto a los estudios universitarios, eran dos tipos de vías o caminos, ¿no? A donde podíamos clasificar los conocimientos duros, los más importantes, digamos, ¿no? Fíjense, estas tres vías, teníamos el trivium, ¿no? Por eso tres vías, ¿no? Y estas cuatro vías que era el quadrivium, ¿no? Las tres vías, ¿no? Estaban vinculados con la elocuencia. ¿Con la elocuencia qué? Básicamente con la elocuencia en la escritura, o más primordialmente con el discurso. Por eso, el trivium se dividía en gramática, dialéctica y retórica. Gramática era lo que enseñaba a hablar. La dialéctica era lo que enseñaba, era la forma de encontrar la verdad. Siempre hablando en términos muy ligados con lo literario, digamos, con la escritura y con el habla. Y la retórica, ¿no? La retórica era la manera de colorear el discurso, o sea, de vender un discurso, ¿de acuerdo? Entonces teníamos el hablar, dentro del hablar una búsqueda de la verdad a partir de la dialéctica, ¿no? Y la retórica a partir, la forma de presentar de alguna manera elegante, digamos, y más elocuente, justamente, como dice acá, la elocuencia, el discurso. Y el quadrivium estaba absolutamente ligado con la perfección de las matemáticas, o sea, donde uno no podía discutir, digamos, no podían haber estilos, o no podían haber distintos discursos o formas, o distintos receptores del discurso. La matemática era propio de estas cuatro vías. ¿Por qué cuatro vías? Porque se dividía en aritmética, geometría, astronomía y música. Recuerden ustedes, astronomía en realidad Platón le ordena a sus matemáticos hacer astronomía, o sea, medir, ¿no? El desarrollo, cómo evolucionan los astros a lo largo del año, y la música. Bueno, la música, como se desprende de alguna manera de la propia República de Platón, ¿no? Es casi isomorfa, digamos, a las matemáticas. Isomorfa significa que tiene la misma forma, ¿no? La música, o sea, incluso hoy en día, el tema de la armonía, la relación entre los tonos, entre las frecuencias y, por ejemplo, la longitud de una cuerda, ¿no? Para las cuerdas, ¿no? La longitud de la cuerda que se hace vibrar, es pura matemática. Entonces acá tenemos las cuatro vías, ¿no? Aritmética, geometría, astronomía y música, que constituyen el quadrivium, y teníamos el trivium, que eran estas tres vías
para aprender la elocuencia sobre todo en el discurso. Ahora, a partir del Renacimiento, fíjense, aparecen, ¿no?, aparecen estas artes mayores, ¿no?, en comparación con lo que decíamos antes, las artesanías, estas artes decorativas o artes menores, que eran sobre todo copia. Acá el elemento es la originalidad y la rigurosidad para las 6 bellas artes. Lo que se llaman las bellas artes, ¿no?, pasan a ser la arquitectura, la escultura, la pintura, la música ahora, ¿no?, la danza y la poesía y la literatura. Bueno, la poesía entendida como, de alguna manera, una sublimación de la literatura, ¿de acuerdo? Ahora es interesante todo esto porque ahora, por fin, la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la danza e incluso la literatura tienen reglas claras, que la tornan en técnicas, bueno, pero vinculadas con fundamentos, y uno siempre entiende o asocia la palabra fundamento con ciencia, ¿no? En particular, para Aristóteles, la arquitectura era algo así como un conocimiento mixto, era una mezcla de episteme, o sea, de ciencia con técnica, digamos. Era una técnica y a la vez era una ciencia. Bueno, estas van a ser técnicas, digamos, ¿no? Estas bellas artes van a ser técnicas, pero con fundamento y con rigurosidad. Y bueno, ahora tenemos ese lugar común que dice que el séptimo arte es el cine, bueno, pero eso ya es muy posterior, es de fines, digamos, del siglo XIX, pero en realidad es algo propio del siglo XX, ¿de acuerdo? Pero se entiende por qué el cine la podemos incorporar a una bellas artes, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver algo. Finalizamos la otra clase con algo muy representativo. Recuerden ustedes que era lo que mostramos recién, que era esa escenificación de la creación del hombre, ¿no?, donde la Capilla Sixtina está centrado en ese contacto sutil entre un dedo de Dios y otro dedo del hombre, ¿no?, centrado en el hombre, en la creación del hombre, con otra obra, ¿no?, que se denomina la Escuela de Atenas, y vamos a elegir, o sea, vamos a tomar ahora esta obra también como quizá mucho más representativa que la obra de Miguel Ángel, ¿no?, como representativa del Renacimiento. Ahora vamos a ver por qué. Y como paradigma de regreso a los griegos, eso que estábamos teorizando recién con la ayuda de, por ejemplo, Vasari, ¿no?, y de las técnicas de representación renacentista, ¿no? Es el paradigma del regreso a los griegos que está de la mano con las técnicas de representación renacentista, muy vinculada con, bueno, la arquitectura, la escultura, la pintura, ¿de acuerdo?, con estas, estas artes, estas bellas artes, ¿no? Recuerde que los dos máximos exponentes del Renacimiento, Leonardo y Miguel Ángel, eran arquitectos, escultores y pintores. Entonces, vamos a ver qué es la Escuela de Atenas. Fíjense este fabuloso cuadro, fíjense las dimensiones de este cuadro, casi 8 metros por 5 metros, o sea, 7,70 por 5 de altura en la máxima extensión, así de arriba hacia abajo. Rafael Sanzio lo pinta entre 1510 y 1512. Entonces, fíjense un poco. Por supuesto, acá hay personajes que no son contemporáneos, o sea, por lo menos están vestidos de una manera, estos dos, de una manera contemporánea, digamos, bueno, podría estar discutido, ¿no?, pero en principio son personajes de otra época, ¿no? Fíjense ustedes otro detalle, que es la representación de una arquitectura, y fíjense ustedes la profundidad, o sea, la representación de una tercera dimensión de una manera extraordinaria en
dos dimensiones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué decimos que es representativa del regreso a los griegos y de las técnicas de representación renacentista? Bueno, en primer lugar, la temática, fíjense ustedes que acá Rafael lo que está representando son todos autores, autores que no representan a su época, ¿no? Pero que de alguna manera la representan en la medida en que su época intenta hacer un retorno a todos estos personajes. Fíjense que acá lo tenemos a Platón, ¿no? Acá lo tenemos a Platón, y junto el que había sido su discípulo, que es Aristóteles. Platón lleva el Timeo. La otra vez hemos hablado un poco del Timeo, uno de los últimos libros de textos de Platón. Aristóteles lleva la ética, una ética, ¿no? Platón se entiende que está señalando hacia arriba porque está señalando, ¿cómo se dice?, el mundo de las ideas, ¿no? Pero fíjense los personajes que están acá. Platón, Aristóteles, ojo que a veces no hay acuerdo, en los que, mayormente los que yo voy a citar sí hay acuerdo, pero a veces no hay acuerdo si realmente están representando particularmente a estos sujetos, digamos, ¿no? Pero en esencia es cierto, sobre todo a los que yo me voy a referir. Tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles, como tenemos a Heráclito, a Parménides, dos personajes que ustedes ya conocen muy bien, ¿no? Lo tenemos a Arquímedes, ¿no? Fíjense, acá lo tenemos a Arquímedes, y lo tenemos a Alejandro Magno acá. Alejandro Magno, representado muy joven. Alejandro Magno murió muy joven, ¿no? Anaximandro ustedes ya lo conocen. Después vamos a hablar de Averroes. Está Ptolomeo acá. Pero lo interesante es que son todos personajes que son recuperados de la historia, ¿no? Como dando lugar a que la escuela de Atenas son los padres, digamos, son los padres de esta cultura renacentista, sin duda, ¿no? Y nada menos estos dos grandes personajes que son Platón y Aristóteles. Ahora, los elementos fundamentales de todo esto, los elementos fundamentales son de este cuadro, ¿no? Acá lo voy a mostrar de nuevo en todo su esplendor. Es, bueno, lo que decíamos recién, un renacimiento de la filosofía y de la ciencia clásicas, ¿no? Pero fíjense el anacronismo, ¿no? El anacronismo es que acá está representado, por ejemplo, Homero. Homero se supone que es del siglo VIII antes de Cristo. Homero fue al que se le atribuía haber escrito la Ilíada y la Odisea. Después se empezó a dudar si realmente había escrito la Odisea. Algunos dudan de si había escrito la Ilíada realmente, porque un poco estos trovadores o rapsodas, digamos, contaban todo de manera oral, digamos, de manera oral, y el tema de la escritura, de quién lo fijó en una escritura, es bastante dudosa. De todos modos, Huxley ha dicho que si Homero no escribió, por ejemplo, la Ilíada, lo hizo alguien con ese nombre, o lo hizo otro con ese nombre, ¿no? Alejandro Magno, fíjense, siglo VIII a.C. Lo teníamos a Alejandro Magno, que es del siglo IV a.C. Lo tenemos a Ptolomeo, que es del siglo II después de Cristo, ¿no? Y después lo tenemos a Averroes, que sin duda fue el más grande de los filósofos árabes, que es del siglo XII. Y al propio Rafael, que es del siglo XVI, ¿no? Rafael está por acá está Rafael, al lado de Ptolomeo, justamente, está al lado de Ptolomeo, recuerden, acá está Alejandro Magno, acá están dos personajes del siglo IV, en realidad, que son Platón y Aristóteles. Bueno, hay un anacronismo exagerado, pero nosotros ya vimos que hay una licencia total respecto de eso, de la representación del tiempo, ¿no? Acá lo que importa es esta cuantificación del espacio, este realismo espacial y esta reivindicación, ¿no?, de la representación de una realidad volviendo a los grandes teóricos del pasado, que son todos estos
filósofos y científicos, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense, hasta tal punto hay un anacronismo que acá Leonardo da Vinci, Platón es claramente Leonardo da Vinci, ¿no? Si ustedes han visto, hay un retrato muy famoso, ¿no?, sobre Leonardo da Vinci, que, bueno, que lo representa muy parecido de esa manera, ¿no? Y, bueno, acá Rafael de alguna manera lo reproduce, y Leonardo da Vinci, como decía, lleva el Timeo y Aristóteles lleva la ética. Y Heráclito es Miguel Ángel, ¿no? ¿A dónde tenemos a Heráclito acá? Perdón, a Heráclito lo tenemos acá. Es la cara de Miguel Ángel, ¿no? Es la cara de Miguel Ángel, un poco más joven que Leonardo, como se ve, pero bueno, eso no importa, porque Heráclito era anterior a Platón, digamos. Entonces acá también hay otro anacronismo, otra licencia que no importa, por más que, como vamos a ver después, el tema del tiempo y la rigurosidad en la medición del tiempo y en la representación del tiempo va a ser fundamental. Pero este no es un problema, digamos, para el artista renacentista, acá, ¿no? Por lo menos en este tipo de representaciones. Y acá tenemos otro elemento fundamental, que es el punto de fuga que nos permite ver la perspectiva, ¿no? Que nos permite ver en perspectiva. El punto de fuga está entre las dos cabezas, está más o menos acá, entre las dos cabezas de Platón y Aristóteles, ¿no? En particular el Leonardo da Vinci y de aquel que está representando a Aristóteles. Esto es fundamental. Bueno, después, ahora vamos a analizar lo que significa el punto de fuga, ¿no? Y cómo se representa y cómo se avanza sobre esa protoperspectiva que había sugerido Giotto en comparación con su maestro Cimabue. ¿Se acuerdan? En la clase anterior. Entonces, pasemos ya a la técnica de la perspectiva, ¿no? ¿Quién se anticipó a la perspectiva? Bueno, los griegos, por supuesto, se anticiparon en todos. Entonces, hay una vuelta de nuevo a los griegos, en particular hay un sujeto llamado Agatarco, que fíjense, del siglo V antes de Cristo, que indujo a algunos contemporáneos como Anaxágoras, personajes que ustedes conocen, y Demócrito, el más importante quizá con Epicuro de los atomistas de la antigüedad, ¿no? A utilizarlos, ¿no? Para utilizarlos, ahora vamos a verlo un poco, como conos de proyección para en los eclipses fijar la distancia sobre todo de la Tierra a la Luna a partir del tamaño de su sombra. Ahora lo vamos a ver y lo vamos a comparar un poco ya con esto, aunque después vamos a profundizar un poco en el uso de la perspectiva, ¿no? La perspectiva, digamos, en la pintura, ¿no? Entonces, fíjense que acá la perspectiva está muy ligada, muy pegada, digamos, a esta perspectiva arquitectónica, porque acá es central la representación de algo arquitectónico, ¿de acuerdo? Y entonces, como decíamos, la técnica de la perspectiva fue anticipada por los griegos, hay un renacer de la perspectiva, pero por supuesto, como todo buen renacentista, el renacentista no toma tal cual fue planteado por los griegos, sino que lo recrea, ¿no? Lo recrea. Los griegos habían planteado una perspectiva natural. La perspectiva natural es cómo son realmente las cosas, o sea, cómo están ubicadas en el espacio realmente las cosas, mientras que la perspectiva artificial o artificialis, digamos, a diferencia de la natural y la de Alberti, nos dice cómo nosotros lo vemos y cómo tenemos que representar lo que nosotros vemos. Es interesante ver por qué Leonardo, por ejemplo, Leonardo da Vinci no escribió, digamos, tanto al artificial, sino que él prefería, porque teorizaba un poco respecto de la luz, de la óptica, de la forma de ver, y de alguna manera, con cierto realismo alternativo que él tenía a la forma de ver las cosas, porque él adhería más a y de alguna manera vuelve sobre
perspectiva naturalis, o sea, sobre la natural. Bueno, acá hablábamos de conos de proyección de eclipses, ¿no? Agatarco había inducido a estos pensadores a utilizarlos, ¿no? Bueno, acá tenemos un eclipse, ¿no? Para ver cómo funciona, por supuesto, el eclipse es una secuencia de fotos acá en el Acrópolis de Atenas, ¿no? Acá, ¿no? Por supuesto que es el lugar más indicado para analizar todo esto, ¿no? Bueno, acá tenemos distintos momentos de un eclipse, ¿no? Hasta acá es un eclipse parcial, ¿no? Después, bueno, si uno siguiese y fuese total, bueno, se oscurecería todo y después se volvería sobre esto, pero del lado contrario, ¿no? O sea, aparecería, ¿no? Lo que, bueno, lo que primero desapareció va a ser, lo que último desapareció va a ser lo último en aparecer, ¿no? Y acá tenemos esta figura en comparación con esto. Fíjense ustedes, acá hay como una especie de punto de fuga, y acá cuando uno quiere medir esta distancia, fíjense en un eclipse lunar, a donde la Tierra se antepone, se contrapone al Sol, y acá, bueno, estamos caracterizando un eclipse total. Fíjense, hay un cono de sombra o de umbra, hay después otro cono que es un poco invertido de penumbra, y por medio de esto se podían calcular relaciones en virtud de las cuales se podrían calcular distancias, en particular la distancia Tierra-Luna, que fue particularmente bien calculada por los antiguos. Fue bastante bien calculada por los antiguos, ¿no? Fíjense que es la medición de algo totalmente intangible, estamos hablando del orden de los 380.000 kilómetros en unidades modernas. Pero fíjense acá como hay como una relación muy íntima con el punto de fuga y con la perspectiva, cómo ver todo esto en perspectiva y tratar de analizar distancias, algo fundamental en la representación en perspectiva, porque la perspectiva lo que hace es darnos una idea de distancia, ¿no? Y los tamaños, que no solamente representan, digamos, si algo es más grande que otra cosa, también representan distancias. Y eso requiere determinada representación realista. Bueno, esto está involucrado acá. Por eso decíamos que la perspectiva tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y tiene de alguna manera un origen astronómico. Pero también Agatarco hacía escenografías para tragedias. O sea, los griegos utilizaban, fíjense ustedes, representaban en perspectiva las escenografías. Se cree, sobre todo en las tragedias de Esquilo, uno de los tres grandes trágicos, ¿no? Griegos, pero no lo utilizaban en la representación pictórica, sí en las tragedias, digamos, sí en las tragedias. Y fíjense ustedes que lo interesante es que la escenografía está íntimamente ligada con la representación, o de un fondo natural, o si no, de un diseño arquitectónico, o sea, de un lugar construido, ¿no? Un espacio, digamos, el espacio de una casa, el espacio de un templo, etc. La escenografía está muy ligada a la arquitectura y no por casualidad la perspectiva se origina en la arquitectura, donde fue realmente desarrollado al máximo. No vamos a discutir por qué, pero de alguna manera la arquitectura ya es algo que no está representado en dos dimensiones, sino que es la tercera dimensión en sí mismo. Entonces, cuando nosotros vemos algo, ¿no? Ya lo vemos en perspectiva. Cuando vemos una construcción, ya la vemos en perspectiva. Pero lo interesante es que este punto de fuga era utilizado adrede para darle un mayor realismo, digamos, esa espacialidad, a ese volumen, ¿no? En la construcción arquitectónica, ¿no? Entonces tenemos la arquitectura, ¿no? Tenemos que Agatarco no solamente la empleaba en la astronomía, sino que también la empleaba para determinadas escenografías.
Acá vamos a tomar un ejemplo muy interesante que es la Basílica de San Lorenzo, ¿no? Fíjense que fue construida entre los siglos XV y XVI, ¿no? Está en Florencia, y observen ustedes algo, lo que decíamos recién, este es un recinto que cuando uno lo ve, uno está incorporado ahí, lo ve automáticamente en perspectiva, ¿de acuerdo? Es una tercera dimensión, o sea, la profundidad es la tercera dimensión. Ahora lo estamos viendo en una foto que sería equivalente a un cuadro, y vemos cómo esa perspectiva real que existe, a donde el punto de fuga, por supuesto, está acá, ¿no? Fíjense, todo confluye ese lugar, más o menos ese lugar, nos da una idea de profundidad. Es interesante este ejemplo, porque es una foto, 2 dimensiones, ¿no? Que está en 2 dimensiones, fíjense la fidelidad de la foto, por supuesto, el realismo en este sentido de la foto, para representar la tercera dimensión, que si nosotros estuviésemos parados acá, la veríamos automáticamente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en lo que decíamos recién, punto de fuga, ¿no? Acá, ¿no? Es el punto en el que convergen las líneas oblicuas, ¿ven? Todas las líneas oblicuas, ¿no? Que representan, ¿no? Líneas paralelas, ¿no? Fíjense, esto es paralelo a la pared de atrás, esto es paralelo a la pared de ahí, o sea, son todas líneas paralelas o sea, ubíquense en la iglesia. Si uno estuviese parado acá, todo esto lo vería paralelo a esto, y todo esto, digamos, que parece que se está acercando en el fondo, no se está acercando nada. La distancia entre estas 2 columnas es la misma que la distancia entre estas 2 columnas. Ya tenemos una perspectiva en 3 dimensiones automáticamente, pero esas líneas que son paralelas tienen que ser representadas de manera oblicua. ¿Y a dónde se tienen que reunir? Porque las paralelas se juntan en el infinito, o sea, no se van a juntar nunca. Estas columnas nunca se van a juntar con estas, ¿no? En el supuesto de que esto siguiese indefinidamente. Pero acá las líneas oblicuas se juntan. ¿Dónde se juntan? En el punto de fuga. ¿Y por qué acá traemos a colación ¿por qué traemos a colación, por qué traemos a colación al Giotto? Y acá recordamos esta Virgen con el niño del Giotto, esta Virgen que por fin pesaba, que estaba sentada en una silla, a donde por supuesto todavía era más, como la Virgen y el niño eran más jerárquicos que estos ángeles, tenía que ser representada más grande, el niño exageradamente grande, ¿no? Pero y acá habíamos dicho de que hay insinuada distancias. O sea que este ángel está más atrás de ¿de acuerdo? Este está más atrás de y que eso viene de alguna manera representada por el tamaño, el distinto tamaño entre estos individuos, ¿no? ¿Qué pasa? Este esbozo de profundidad, sin embargo, consiste o proviene de la representación de un número finito de planos. O sea, yo tengo el plano de estos 2 ángeles que están acá adelante, tenemos un segundo plano, que es, por ejemplo, estos ángeles que están atrás, o un tercer plano, otro ángel, otro así, están representados un número finito de planos. En cambio, acá, ¿no? Acá tenemos representados infinitos planos. Todos los planos están representados de una manera absolutamente continua, ¿no? Acá hay un salto entre una representación y la otra, y eso peca en contra de un verdadero realismo, por más que esta sea de alguna manera más real que la Virgen con el niño de Chimabue, ¿se acuerdan? Porque ahí todo tiene el mismo tamaño, todo parece que está realmente en esas 2 dimensiones, alto y ancho, ¿no? Mientras que acá, bueno, hay un esbozo de profundidad,
pero vaya si hay un esbozo de profundidad acá, ¿no? Porque reproducido en una fotografía, y fíjense ustedes qué interesante, claro, uno puede decir, esta es una fotografía, entonces automáticamente se da todo esto. Bueno, si analizamos la fotografía, vemos que acá tenemos estas especies de tirantes, ¿no? Oblicuos, estas líneas oblicuas que convergen acá. Pero vamos a ver esto, para ver cómo funciona concretamente, no en una fotografía tomada sobre un objeto tridimensional, sino en una pintura que es inevitablemente bidimensional. Fíjense ustedes, tenemos la Trinidad de Masaccio, ¿no? Del siglo XV, ¿verdad? Esto está en Santa María Novella, una iglesia muy vieja de Florencia, ¿no? Muy vieja de Florencia. Esto se llama Sagrada Trinidad, ¿no? Con la Virgen, con San Juan y unos donantes, ¿no? Ahora, es algo notable, cuando uno va, ahora ya no tanto porque está muy gastada la pintura como se puede ver acá, bueno, pero no sé por qué dije pintura, porque si uno entra a Santa María Novella, desde la puerta principal, a la izquierda hay una serie de capillas. Ustedes saben lo que es una capilla, son esas pequeñas iglesitas con un altar donde generalmente la gente va a rezar, ¿no? Se puede hacer una pequeña ceremonia que están en los costados de la iglesia, ¿no? De la catedral, de lo que sea, ¿no? Son distintas capillas, son recintos, verdaderos recintos, ¿no? Que contienen esculturas, contienen un altar, etc. Cuando uno va caminando, y la idea de Masaccio era esta, uno va caminando por las distintas capillas, o por ejemplo que están del lado izquierdo, si uno le da, como decía yo, espaldas a la entrada principal, resulta que uno ve recintos, y de repente pasa por esto, y esto estaba tan bien dibujado, tan bien pintado, que parecía un verdadero recinto, y sin embargo no era una verdadera capilla, era una falsa capilla, o sea, era una pintura, digamos, era una pintura. Se puede entender mucho mejor esto si ahora reproducimos un poco en qué consiste el tema este de la perspectiva y cómo representar, por ejemplo, cómo representar determinadas figuras, por ejemplo, acá hay algo redondo en perspectiva. Bueno, acá está la Santísima Trinidad, está Cristo, está Dios, y acá está la paloma, que es el Espíritu Santo, pero fíjense ustedes, por ejemplo, si yo quiero representar un círculo en un piso, lo tengo que representar de esta manera. Una especie de elipse. Fíjense acá, yo lo veo así, pero en un piso yo lo vería acá. Fíjense, lo que nos dice Alberti es que uno tiene que cuadricular esto, y hacerlo de esta manera, de forma tal que la parte esta parte del círculo parezca la parte más alejada del observador respecto de este punto. Bueno, fíjense que se logra ese efecto, ¿no? Se logra ese efecto haciendo esto, entonces esta cuadriculación es equivalente a esta cuadriculación donde los cuadrados cada vez son diferentes, ¿no? Van disminuyendo su tamaño y a dónde se encuentran todas estas líneas oblicuas en un punto de fuga que están en realidad en el infinito, ¿de acuerdo? Están en el infinito. Esta es una forma de representar entonces algo circular en un piso, ¿no? Fíjense que el punto de fuga está más alto que esta parte, cuando en realidad está a la misma altura, porque en un piso todos sus puntos están a la misma altura. Sin embargo, esto por ahí está a la altura de los ojos del observador, ¿no? Y digamos, esto está más abajo, ¿no? De los ojos del observador. Y sin embargo, lo que está más alto está más lejos, ¿no? Bueno, es lo mismo que sucedía acá, ¿no? Fíjese, esto está más alto que el piso, o sea, el altar está más alto que el piso y sin embargo está más lejos. Entonces, volvamos un poco a la Trinidad de Masaccio. Yo les decía que esto es un cuadro y no es una capilla verdadera. O sea, en otras palabras, esta no es una columna, ¿no? Y si uno hubiese alguna escultura, la escultura en realidad no existe, es una representación.
pictórica. Entonces acá vemos, ¿no? Acá vemos el punto de fuga. Fíjense, el punto de fuga acá está abajo. Entonces vemos cómo funciona todo esto. Acá está representado algo que tiene una parte recta, ¿no? Pero una parte curva también. Entonces, siguiendo este tipo de lineamientos, ¿no? ¿no? Para representar esto de una manera real, digamos, fíjense ustedes lo que tiene que hacer el artista, y tiene que hacer todo confluir en el punto de fuga. Esto estaría invertido respecto de eso. Acá se están, repito, ¿no? Representando cosas que serían de algún material, una tercera dimensión con profundidad y todo eso, y todo está a la misma, todo está en un plano. Todo está en un plano que tiene ancho y altura, en este caso nada más. Esta columna no es una columna, es una pintura. Esto da, de alguna manera, el desarrollo de la perspectiva en la pintura llegó a un realismo tal, ¿no? Que luego devino en algo que se ha denominado un hiperrealismo. Ustedes habrán visto pinturas hiperrealistas que de lejos parecen fotos, cuando uno se acerca, ve que hay matices, etc. Pero fíjense esta técnica que se llama trampa-antojo, o sea, una trampa al ojo, ¿no? Que es una sublimación de esta representación en perspectiva. ¿Por qué es una sublimación? Porque fíjense que acá hay prácticamente un solo plano, ¿no? O sea, nada que ver con la profundidad que existe acá, y tampoco nada que ver con la profundidad que se requiere acá en esta representación de la Trinidad, ¿no? De la Sagrada Trinidad. Acá más o menos está en el mismo plano, ¿no? En el mismo plano. Y sin embargo, fíjense cómo este niño, este joven, digamos, parece salir del cuadro. O sea, todo esto está, no solamente está a la misma altura del supuesto lienzo, sino del marco mismo, porque el marco mismo también es, digamos, trucho, digamos, es una representación pictórica. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Cómo se logra. Y acá todavía es más interesante porque no hay manera de saber si esta chica, que es real, si este brazo es su brazo o está representado, porque fíjense que todo esto está en un mismo plano. Claramente esto es una representación, es una pintura, esto está pintado, además se nota que está pintado, ella se nota que es un retrato verdadero, pero es imposible saber si ella tiene su brazo izquierdo atrás del cuerpo o si está pintado. Fíjense el grado de realismo, ¿no? Bueno, fíjense, el punto de fuga estaría por acá, el punto de fuga acá estaría por acá, ¿no? Bueno, esta técnica es fabulosa, y recuerden que está muy bien fundamentada, digamos, en este tratado de la pintura de León Battista Alberti. Y bueno, y acá tenemos otra técnica que es necesaria, que ya está insinuada acá, ¿no? Está insinuada acá porque este retrato, como es el sujeto, es lo suficientemente grande, que de forma tal que la cara es considerable y uno sabe que tiene que haber cierta perspectiva en la cara. Pero como la punta de la nariz está muy cerca de, por ejemplo, de acá del cachete, por decirlo de una manera, o del ojo, por supuesto la perspectiva, la técnica de la perspectiva no es suficiente, o sea, no tiene algo así como tiempo, no tiene espacio, digamos, como para que nosotros veamos esas líneas que están confluyendo en algún lugar, esas líneas que en la realidad son paralelas, que estarían confluyendo en un lugar. Entonces se necesita otra técnica que es denominada el claro-oscuro. Acá tenemos la famosa Gioconda o la Mona Lisa. Fíjense que es del principio del siglo XVI, de Leonardo da Vinci, a donde la Gioconda lo que hace, fíjense, es representarnos a nosotros estos dos tipos de profundidades. Fíjense, por un lado tenemos el claroscuro, que con un juego de luz, ¿no?
nos da la idea de profundidad. Acá la profundidad respecto de lo más cercano al observador, que es la punta de la nariz, respecto de lo más alejado del observador respecto de la cara, que sería esta parte, digamos, esta parte de la frente, ¿de acuerdo? Pero por otro lado tenemos una perspectiva, este es uno de los primeros retratos, si no el primero, en tener un escenario más o menos natural de fondo. Fíjense este caminito, este paisaje que hay, un puente allá a lo lejos, acá sí hay un juego de la perspectiva, ¿no? El punto de fuga, por supuesto, está detrás de la cabeza de la Gioconda, estaría por acá, y acá no se requiere, en la parte de retrato no se requiere, o sea, esto podría no estar, ¿no? O podría ser una pared, digamos, y acá lo que se requiere es lo que decíamos recién, el claroscuro. Otra peculiaridad de la Gioconda, aparte de su sonrisa esbozada, un poco irónica o cínica, se dan cuenta que uno no sabe si está sonriendo, si está media seria, si está empezando una sonrisa, si está paralizada en esa, es, bueno, esa cara ovalada, ¿no? Esa cara ovalada, manifiestamente ovalada, y después los ojos. Ustedes pueden ensayar lo siguiente: si ustedes mueven su cabeza respecto de la pantalla, ¿no? Respecto de la pantalla, y se van para la derecha, van a ver que los ojos la siguen, y si se van para la izquierda, los ojos también los siguen a ustedes. Esa no es ninguna novedad, es más, por ahí ustedes alguna vez habrán dado cuenta, cuando uno saca una fotografía y el personaje está mirando a la cámara y uno mueve la fotografía, o uno se mueve respecto a la fotografía, dado que está observando la cámara, los ojos siempre lo están observando a uno. Bueno, esa es otra peculiaridad muy interesante de la Gioconda. Entonces, bueno, ¿en qué consiste el realismo renacentista? ¿En qué consiste este nuevo realismo, no? Bueno, haciendo un resumen de lo que vimos la vez pasada y lo que vimos ahora, y el tema del realismo es fundamental porque en este cambio de marco, ¿no? En esta nueva realidad, implica un nuevo realismo, y ese realismo va de la mano con la representación que hacemos de la realidad. Y acá está en juego todo eso, ¿no? Ya hemos hablado de la temática, ya hemos hablado de la temática de los cuadros, del papel del mecenas, de la falta de anonimato, cómo está ligado eso con el espíritu cultural de la época, en particular estas ciudades-estado, ¿no? Y cómo la juega la cuantificación. La cuantificación, que antes estaba prohibida por Aristóteles en este mundo sublunar, ¿no? Y que con Copérnico, digamos, se va a romper. Recuerden ustedes que Copérnico da a conocer, o se da a conocer su obra fundamental en 1543, cuando está culminando el Renacimiento, y bueno, ahí hay una cuantificación y hay una ruptura con estos dos mundos, ¿de acuerdo? Que no permitían, entre otras cosas, poner medidas, ¿no? Hacer mediciones, hacer una especie de astronomía, ¿no? Pero no de los astros, sino de los personajes reales, de los paisajes reales en el mundo, acá en el mundo sublunar, ¿no? Para Aristóteles, sublunar. Entonces, aquí aparece en el arte y en la física, aparece el estudio del peso en términos cuantitativos. Eso ya lo vimos, ¿no? Y vimos cómo en el arte ya se está representando eso. Por supuesto, el problema del peso va a ser un poco resuelto por parte de Galileo, de alguna manera, ¿no? Ese es un tema para entrar a la modernidad, ¿no? El tema de la perspectiva, que se usa en el arte y en la astronomía, como lo vimos, y el tema de la escala, que se usa en el arte, en la anatomía y en la cartografía. En la anatomía hemos discutido mucho el tema de las representaciones en el libro de Vesalio, ¿se acuerdan? Y bueno, ahí por supuesto hay un estudio a escala de los distintos componentes del cuerpo humano, ¿no?
y bueno, en la cartografía ni hablar, y bueno, en el arte, bueno, la escala en el arte yo no me he detenido demasiado, pero dado que, como vimos, está íntimamente ligada con la perspectiva. ¿Por qué está íntimamente? Vamos a decirlo muy rápidamente, porque la perspectiva es la representación de una tercera dimensión en dos dimensiones. Y la escala se debe utilizar en la representación en dos dimensiones de algo que está en tres dimensiones, que es la superficie de la Tierra, ¿no? Está en la superficie de la Tierra. Entonces, la Tierra está en tres dimensiones y hay que aplanarla en dos dimensiones. El planiferio es lo más característico. Ahí hay que utilizar escalas variables, lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase, ¿no? Escalas variables. Entonces, la escala entonces sirve para representar en dos dimensiones algo que vive en tres dimensiones, ¿no? Por más que una superficie tenga dos dimensiones, pero esa superficie es la superficie de una esfera, que es la Tierra, ¿de acuerdo? Y la perspectiva sirve para desarrollar o representar en dos dimensiones una tercera dimensión. Desde cierto punto de vista, la inversa. Bueno, y acá volvemos sobre algo que ya habíamos discutido en la clase anterior, que es la jerarquía de los valores, se dio en favor de una jerarquía en un sistema de magnitudes. Eso lo vimos, lo vemos, bueno, en estas representaciones, estos cuerpos están, este cuerpo, fíjense que tiene la misma magnitud, porque está más o menos paralelo a Cristo. Acá no hay un problema de jerarquía ni de nada, pero Dios, que está un poco más atrás, por ahí, no está exageradamente tan grande como el Dios creador en la Capilla Sixtina, pero recuerden que el hombre también está muy grande, ¿no? Porque ahí hay una relación realmente valorativa, pero donde se siguen respetando las magnitudes, ¿de acuerdo? Entonces, un poco volviendo a esto, y utilizando estas dos como ejemplo, vemos por qué la jerarquía de los valores cede, ¿no? Los tamaños, ¿no? La jerarquía que representan los valores, mayor valor, mayor tamaño, ¿no? Mayor presencia en un cuadro, sí se dio en favor de una jerarquía en el sistema de magnitudes, ¿no? Platón y Aristóteles son más chicos, están representados más lejos, porque son más chicos, digamos, ¿no? En magnitud, porque están representados más lejos que lo que vimos a Miguel Ángel representando a Heráclito más cercano al observador, ¿se acuerdan? O sea, ponemos rápido para verlo, ¿no? Fíjense, el tamaño acá de Heráclito, ¿no? Acá se ve mejor el tamaño de Heráclito en comparación con estos dos que son los puntos fundamentales, obviamente, jerárquicamente más importante, ¿no? Sin duda del cuadro, ¿no? Porque todo está centrado en ellos dos, ¿no? En Platón y Aristóteles. Entonces estábamos preguntándonos en qué consiste el realismo renacentista. Bueno, en una nueva cuantificación, o sea, nuevas atenciones hacia un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo mundo. Ya hemos esbozado un poco por qué una nueva cuantificación. Después vamos a retomar eso muy marcado por el contexto, ¿no? Muy marcado por el contexto. Por ejemplo, se necesita cuantificar distancias cuando en virtud de los nuevos descubrimientos. Eso está muy asociado con la astronomía, ¿no? Con la astronomía, cuando se descubre el hemisferio sur, por ejemplo, se descubre la astronomía, ¿no? del hemisferio sur, digamos, de los cielos, que era desconocido para los europeos, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso está ligado con esa posibilidad de cuantificar el mundo, el ex mundo sublunar de Aristóteles. Entonces, hagamos una historia social de la ciencia y de la técnica a través del arte, ¿no? A través del arte. Hagamos una oposición entre el arte egipcio y el arte renacentista para ver cómo funciona esto que es fundamental para nosotros, que es la representación de lo que se supone real.
O sea, el nuevo sentido de realidad, o el sentido de realidad que hay para el hombre renacentista y el sentido de realidad que había para el hombre egipcio, ¿no? Del Egipto antiguo. Entonces vamos a ver representaciones egipcias, vamos a ver qué interesante. Acá yo tomé dos representaciones egipcias, ¿no? El antiguo Egipto, ¿no? A donde se representan fenómenos sociales. Generalmente siempre hay fenómenos sociales, a veces muy ligados con una temática religiosa, con los dioses de los griegos. Acá tenemos justamente dos dioses, Horus y Anubis. Horus, cabeza de halcón; Anubis, cabeza de chacal. El chacal era un animal sagrado, como por supuesto el halcón también, un animal sagrado para los egipcios, con un faraón, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos interesantes de todo esto? Para hacer una comparación entre ambos realismos. Y esto es fundamental para entender un poco esto cuando uno habla de un cambio de marco, cuando uno habla de una nueva realidad, cuando por ende una nueva realidad que presiona sobre la realidad, la visión de la realidad natural, y por lo tanto la representación de la realidad natural en asociación con la representación de cuerpos, ¿no? De cuerpos que no dejan de ser objetos naturales, ¿no? De cuerpos, de paredes, etc., ¿no? Pero queríamos ver eso, discutir, repito, el tema este del realismo, porque es fundamental para ver este cambio en los tiempos y las nuevas concepciones. Este cambio de marco que presiona por un cambio en la representación de una nueva realidad, ¿no? Representación que para el hombre, por supuesto, ¿no? Una realidad para el hombre, o sea, cómo el hombre se ubica como sujeto y ve esa realidad. Entonces tenemos la representación de fenómenos sociales, ¿no? En la pintura egipcia, por ejemplo, tumbas, representación de la muerte. En las tumbas vemos casi los mejores frescos, ¿no? Y en algunos papiros, las mejores pinturas, ¿no? Representación de la muerte íntimamente ligada con la vida. ¿Y por qué es importante la muerte íntimamente ligada con la vida? Porque generalmente se representa del difunto, digamos, características de su propia vida. Es más, se le dan objetos para que lo lleve, una vez momificado, al más allá, que es en realidad un más allá en espacio y en tiempo, ¿no? Para que pueda surtirse y consumir esos objetos que consumía, comida, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba presente como vivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una tumba, la tumba del señor Ti, da toda la historia del señor Ti, ¿no? Sobre todo cuáles eran sus actividades económicas, cómo trabajaban sus siervos, etcétera, etcétera, cómo cultivar la tierra, bueno. Ahora, fíjense lo interesante de todo esto, que se nota acá. Siempre las figuras están de perfil, ¿no? O sea, de frente, fíjese que solamente está el tronco, ¿no? Y los ojos, ¿no? Este ojo está enfrente, ¿no? Nos mira acá. Pero la cara, la nariz, la boca está siempre de perfil, ¿no? Y los ojos, fíjense, tiene los hombros, ¿no? O sea, el tronco y uno de los ojos está representado de frente. Y los hombros están invertidos respecto de los pies. Eso es interesante. Ahora, siempre los personajes de mayor jerarquía están representados más grandes, ¿no? Independientemente, bueno, acá de si están más lejos o más cerca en la representación, ¿no? O en la realidad, si se quiere, representada. Bueno, eso es obvio porque acá obviamente no hay ni siquiera una protoperspectiva. El personaje que tiene un estatus más elevado, ¿no? Está representado en una postura fija. Y los trabajadores manuales, ¿no? De un estatus inferior, en una postura móvil, de forma tal de mostrar su actividad. Fíjense acá, tenemos una representación de unos remeros. Fíjense el movimiento que está insinuado. Es más, si uno hila un poco más fino y agranda esta imagen, este remero
es más chiquito que este porque se insinúa una diagonal, o sea, que la proa está más alejada que la popa, ¿no? Que la proa está, si es que esta es la proa, ¿no? Esta parte del barco, de la barca, está más alejada de esta parte, por eso hay una proto-representación de distancias, etc. No hay una absoluta planitud como acá. Pero fíjense que los trabajadores manuales se los representa de una manera un poco más afín con la realidad en movimiento. En cambio, los que no trabajan, ¿no? Los personajes de mayor jerarquía, los señores, los nobles, los sacerdotes, ya no hablemos del faraón, están siempre en una postura estática como lo vemos acá. Los dioses también, ¿no? Los hombres también son representados con una piel más oscura que las mujeres, cosa que no vendría al caso hacerlo ahora, ¿de acuerdo? Pero ahí es como una convención, ¿no? Entonces parece como que hay una falta de realismo absoluta, ¿no? Una falta de atención absoluta en el caso de los egipcios, ¿no? En cuanto a una representación que perduraron siglos por siglos, ¿no? Porque es algo común, digamos, a todos los periodos, más o menos común a todos los periodos por los que padeció el antiguo Egipto, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos un ejercicio 8, habíamos terminado un ejercicio 7 en la clase anterior que dice, si lo anterior implica una falta de capacidad para representar la realidad objetivamente, como nosotros entendemos ahora objetivamente, muy asociado con lo figurativo. Recuerden que lo figurativo, ahora hay un arte no figurativo, hace varios años, que no pretende representar lo que nosotros observamos, pero obviamente el arte renacentista es una representación algo así objetiva de la realidad porque pretende representar lo que nosotros vemos. Pero la pregunta es, si lo anterior implica una falta de capacidad por parte del artista egipcio para representar la realidad de una manera como nosotros entendemos objetiva, ¿no? O la pregunta más bien tendría que ser, ¿qué realidad representaban o les interesaba representar, ¿no? Porque fíjense lo siguiente, acá tenemos una escultura, que es el escriba. Hay dos de estas, una en el Museo del Louvre y otra en el Museo de Egipto del Cairo. Fíjense esta, o sea, obviamente no hay ninguna dificultad, no tenían los escultores, no tenían ninguna dificultad de representar un escriba. Fíjense los músculos, fíjense los detalles, las tetillas, fíjense el escriba, cómo simula hacer papel o un papiro, esto, el gesto, el volumen, o sea, las proporciones, etc. O sea, no es una falta de capacidad. Es una falta de capacidad si nosotros vemos por qué no ensayaban una técnica más realista en su representación pictórica. Pero obviamente si no la ensayaban, si no la mejoraban, etc., nunca iban a alcanzar, digamos, ese realismo objetivo, ¿no?, que tenemos en el arte renacentista. Obviamente no les interesaba eso, por eso no desarrollaron. Pero fíjense que esto desmentiría una falta de capacidad de representar por lo menos las tres dimensiones en tres dimensiones, no en una escultura, ¿no? Entonces, si nosotros queremos entender el arte egipcio y el sentido de realidad, ¿no?, que representa el arte egipcio, tenemos que contextualizarlo. Ya hemos contextualizado la astronomía, ¿se acuerdan? La geometría, ¿no? La economía, la agricultura, digamos, en Egipto, digamos, sobre todo en el video referido a las imágenes del universo, pero fíjense acá que ahora tenemos una representación en relación con las atenciones egipcias vinculadas con su mundo. O sea, ¿qué atendían ellos? ¿Qué les interesaba atender? Y tienen atenciones de tipo económica, por lo que estamos hablando de las representaciones en las tumbas, de muertos, a donde se representa más que la vida en el más allá, la vida terrenal, digamos, atenciones económicas,
atenciones astronómicas, eso ya lo vimos, atenciones agrícolas, íntimamente ligadas con esto, matemáticas, ¿no? Íntimamente ligadas con la geometría, y religiosas. Es todo lo mismo, es todo lo mismo, ¿no? Es más o menos todo lo mismo. O sea, son ciencias, son disciplinas, son técnicas, ¿no? De alguna manera, si uno quiere buscar fundamento en algunas cosas, uno puede entender que hay una aproximación científica a su realidad, ¿no? Son distintas disciplinas o protodisciplinas. Obviamente uno puede entender que hay una economía primigenia, no tan compleja como la economía capitalista, por supuesto, que hay una astronomía con muchos de sus fundamentos, ¿no? Que puede hacer predicciones, por ejemplo. Bueno, hay una agricultura muy desarrollada, etcétera, ¿no? Y recuerden ustedes que esa economía estaba vinculada con el Nilo, y los desbordes del Nilo y los retrocesos del Nilo íntimamente ligados con el Sol, con la posición del Sol en el fondo de constelaciones que hoy llamamos del zodíaco, ¿no? Con la aparición de Sotis, ¿se acuerdan ustedes que daba comienzo a los desbordes del Nilo? O sea, cuando el Sol aparecía cerca de Sotis, por supuesto Sotis estaba mucho más lejos, en la bóveda, ¿no? El Sol estaba más acá, entonces ahí empezaba el vínculo estrecho entre astronomía, economía, agricultura, ¿no? Y religión, por supuesto, porque no nos olvidemos que el Sol generalmente está vinculado, o es el dios principal, ¿no? De los egipcios. Entonces, vinculado con el Nilo, decíamos geometría. ¿Se acuerdan que Heródoto ligaba la geometría con el productor agrícola y con la propiedad? O sea, una vez que descendían las aguas del Nilo, que fertilizaban y venían la siembra, había que reconocer, ¿no? Reconocer cómo eran las propiedades antiguas, las anteriores al desborde del Nilo. Y eso se daba con una representación geométrica, esa representación geométrica que representaba su realidad, ¿no? La realidad de la distribución de las tierras, después se volcaba para volver a una segunda realidad que era, de nuevo, la distribución de las tierras, o sea, la forma de las tierras, la ubicación, etc. Astronomía, ¿no? Geometría, fíjense, está metida justamente la medición. Astronomía, está metida la medición, ¿no? Los sacerdotes vinculados con las estaciones, con estas 3 estaciones que tenían los egipcios, ¿no? Bueno, de nuevo, Sotis y los desbordes, los excedentes de producción, ¿no? Los impuestos que iban a los sacerdotes para que se puedan dedicar, entre otras cosas, a la astronomía, ¿no? Y otras, o sea, habían otras atenciones e intereses, habían otros recortes, como uno puede decir, otro sentido de lo real. El Sol, que no era manipulable, digamos, había un sentido de lo que significaba, un sentido de la realidad del Sol diferente, por supuesto, a la de Copérnico y diferente a la que tenemos hoy, que disponemos de una astronomía, una astrofísica moderna, ¿de acuerdo? Entonces, la realidad del Sol era diferente y está vinculada con todo esto que está acá abajo, ¿no? Y por eso esto es importante hacer una historia social de los conocimientos, de los saberes, de la ciencia, de la técnica, etc. Porque eso explica por qué estos tipos eran absolutamente eficientes representando la realidad que a ellos les interesaba realidad, y no era un problema de capacidad, ¿no? En este sentido uno puede no hacer una historia weak del arte, entendiendo que hay artes más evolucionados que otros, son más evolucionados desde la perspectiva de ese arte final, si se quiere, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es mucho, pero cada uno es representativo de un estado de cosas social, ¿de acuerdo? Cada arte. Entonces, ¿cómo contextualizamos al movimiento renacentista? ¿No? Bueno, acá lo que teníamos, ¿no? Entonces, hay otras atenciones, intereses, otros recortes,
otro sentido de lo real, y entonces ellos lo que hacen es hacer un recorte diferente, por ejemplo, astronómico, diferente al que va a ser Copérnico. Y nos referimos a Copérnico porque es un personaje típicamente renacentista. Copérnico, entre otras cosas, tradujo a los griegos, ¿no? Tradujo a los griegos, al latín, algo que todo humanista que se asumiese como tal tenía que hacer, traducir por lo menos a los griegos. Tradujo en realidad algunos escritos insignificantes, no demasiado interesantes, pero digamos, pero es interesante cómo la astronomía de Copérnico es totalmente diferente a la astronomía egipcia, porque hay otros intereses. ¿Por qué la agricultura es totalmente diferente a la egipcia? Porque hay otra concepción económica, hay otra concepción del trabajo manual, hay otras clases, ¿no? Que están en juego, clases, ¿no? Clases sociales que están en juego en una economía egipcia, en una economía, digamos, capitalista, ¿no? En una agricultura ligada, por ejemplo, al capitalismo, en una agricultura ligada al feudalismo, aunque en rigor de verdad, según muchos historiadores, en Egipto nunca hubo esclavitud, siempre hubo servilismo. A los sumos se esclavizaron a pueblos extranjeros, pero siempre hubo servilismo, o pequeña propiedad, o también habían terratenientes que tenían propiedades más mayores, ¿de acuerdo? Entonces, por eso pusimos recortan diferente que Copérnico. ¿Cómo contextualizaremos al movimiento renacentista? Bueno, entonces ahora, ya que sabemos que el contexto es muy importante y que ya hemos avanzado, ¿no? en el contexto del movimiento renacentista, ¿no? Del Renacimiento, en esa transición entre los tiempos medievales y los tiempos modernos, bueno, es que nos queda esto como una tarea para la segunda parte de esta clase. Así que, bueno, nos encontramos próximamente en la segunda parte.